Este programa es presentado por Amazing Facts. Maranata familia, soy Carlos Muñoz, orador asociado junto al pastor Doug Batchelor, presidente del ministerio Amazing Facts. Les tengo una pregunta, ¿cuál es su propósito en esta vida? O dígame, ¿qué sucede después de la muerte? ¿Estaremos brincando de nube a nube, tocando arpas? ¿O sufriremos infierno y castigo eterno? ¿Y qué es la marca de la bestia? ¿Ha escuchado de ella? Ahora les tengo una respuesta. Estudios bíblicos de Amazing Facts. 27 lecciones totalmente gratuitas con respuestas a estas preguntas y más. Inscríbase hoy mismo en amazingfactslatino.org y busque la sección Estudios de la Biblia. O si vive en Estados Unidos, llame al número 1-888-788-3935 para más información. Maranata familia, y bienvenidos nuevamente a nuestro programa Amazing Facts Latino. Gracias por acompañarnos nuevamente en este viaje espectacular por medio de la Palabra de Dios. Yo soy tu servidor, el que los está acompañando durante este viaje, Carlos Muñoz Acosta. Es un placer estar con ustedes. Gracias por permitirnos entrar en su casa por medio de la televisión, quizás por medio de algunas redes sociales, quizás nos está escuchando en la radio. Quiero recordar que siempre le tenemos una oferta, un regalo gratis para darle, ¿verdad? Una muestra de amor de parte de nosotros. Y para esta ocasión tenemos una revista llamada Un Diseño Divino, nuevamente con la temática del santuario. Así que usted puede accesar, puede recibir completamente gratis este material. Aquí en pantalla usted ve la información por la cual puede entonces recibir, independientemente en dónde te encuentras en el mundo o aquí en Estados Unidos. También si nos están escuchando por la radio y no pueden ver la pantalla, al final del programa le vamos a tener más información cómo contactarnos para recibir esta bendición. Gracias familia nuevamente por estar aquí. Y para aquellos que quizás nos están encontrando por primera vez, hemos estado estudiando el santuario. Ahora, ya vimos que el altar de sacrificio, ¿verdad? Lo primero que necesitaba era un cordero. El cordero es Cristo. Vimos que entonces Cristo viene al altar de sacrificio que representaba la cruz del Calvario. Luego está el lavacro, y vimos que el lavacro en el estudio anterior representa la resurrección de Jesucristo. Eso lo vamos a estudiar más profundamente un poquito más adelante. Y luego ahora vamos a entrar, luego que pasas por el patio, ¿verdad? Todo esto que ocurrió, la muerte de Cristo Jesús y su resurrección ocurren en el patio que representan la tierra. ¿Cómo así? Sí, representa lo que Cristo hizo aquí en la tierra, que si usted se da cuenta, es la primera fase de la obra de reconciliación que hace Cristo por nosotros. Es la primera fase, lo que Él logró hacer aquí en la tierra. Pero ahora entra ¿a dónde? Después del lavacro, después de la resurrección, ¿a dónde tiene que entrar ahora? Ahora tiene que pasar, según el santuario explica, siguiendo el modelo, siguiendo las instrucciones, ahora pasa al lugar santo. Ahora pasa a la segunda parte del santuario en ese contexto. ¿Por qué? Porque ese es el orden del santuario. Recuerden, el santuario explica el proceso de reconciliación, el proceso por el cual Dios obra para restaurarnos. Así que en la muerte y la resurrección es apenas el comienzo de la obra de Cristo. ¿No es increíble? ¿No es espectacular eso? Ahora vamos a pasar a la segunda fase de esta obra. Vayan conmigo, por favor, al libro de Apocalipsis. Miren, el libro de Apocalipsis está dividido en 7 visiones. Y es interesante y fascinante que cada visión de Apocalipsis comienza con una visión o un vislumbre o una muestra del santuario. Pero vamos a ver que no es el santuario terrenal, sino que está hablando del santuario celestial. Apocalipsis capítulo 1, vayan conmigo por favor, y vamos a leer donde empieza en el versículo número 10. Dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, ¿como de qué? Como de trompeta, que decía: yo soy ¿qué cosa? El alfa y el omega, el primero y el último. Versículo 12, me volví para ver la voz de que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Le hago una pregunta, ¿en dónde están los candeleros de oro? Hermano y hermana, ya usted lo sabe, están en el santuario, en el lugar santo. Amén. Así que vemos a Cristo en la primera visión de Apocalipsis que está relacionado con las 7 iglesias y vemos que está ¿dónde? En el candelero. Amén, con los 7 candeleros de oro. Eso le ubica específicamente ¿en dónde? En el lugar santo. ¿Cuántos dicen amén? Y noten el versículo 13 para confirmar que este es Cristo. Dice: y en medio de los 7 candeleros, ¿a quién?
a uno semejante a ¿qué? Al Hijo del Hombre. Hijo de hombre, señalando, resaltando la humanidad de Cristo, señalando cómo Cristo se hizo uno con la humanidad, cómo aquel, siendo divino, se sometió, se entregó, se humilló y tomó también nuestra naturaleza. ¿Para qué? Para hacer una unión que nunca iba a poder ser quebrantado, lo que une y restaura la divinidad con la humanidad, mucho más poderoso y mucho mejor de lo que incluso era la relación antes de haber caído. Dios entonces ahora nos adopta en Cristo Jesús por su humanidad, somos adoptados dentro de la familia de Dios. Y por eso dice Apocalipsis 3:21 que nos sentaremos en el trono de Dios. Amén. Ningún otro ser creado, ninguna otra raza creada en el universo tiene la bendición y el privilegio de incorporarse dentro del mismo trono de Dios y ser coheredero, copartícipes en cuanto a el amor y el reino divino de Dios. Y yo digo gloria a Dios por eso. Entonces, aquí vemos claramente que Cristo es el que está ¿dónde? Entre medio de los candeleros. Amén. Ahora, noten la exactitud cuando miramos el santuario en cuanto a esto. Porque recuerden, Cristo muere en la cruz del Calvario, el altar de sacrificio. Luego el lavacro, la resurrección. Y luego lo vimos en la primera visión que entra en Apocalipsis en el candelero. Noten lo que dice Apocalipsis capítulo 1 y Cristo dice en el versículo número 17. Juan dice, cuando vio a Cristo, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Cristo confirmando nuevamente. Y noten lo que Jesucristo le dice, el que vivo y estuve ¿qué? Estuve muerto. Ah, qué lindo, ¿verdad? Estuve muerto, pero ahora estoy vivo. Cuando miramos el santuario, ¿qué dice el santuario? Cristo murió en la cruz del Calvario, Cristo resucitó el lavacro, ¿verdad? Y ahora ¿dónde está? Ahora entró al lugar santo. ¿Y dónde está? Frente a los 7 candeleros. Le hago una pregunta. ¿Esto puede ser en el santuario terrenal? Imposible que pueda ser en el santuario terrenal, ¿verdad? Cristo resucitado en el candelero. ¿Por qué? El libro de Apocalipsis se escribe aproximadamente en el año 90 después de Cristo, Anno Domini. El santuario terrenal fue destruido en el año 70, así que esto no puede ser, o no puede estar ocurriendo en el santuario celestial. Pero no nos dejemos llevar por lo que yo digo, vamos a confirmar que este santuario que está siendo explicada y mencionada es el santuario que está en el cielo. Ahora, luego en Apocalipsis capítulo 4, capítulo 5, tenemos la introducción a los 7 sellos también. ¿Están conmigo? Y los 7 sellos también hay una visión del santuario. Eso no se lo voy a dar ahora porque lo vamos a estudiar más adelante. Yo tengo un estudio completo solamente enfocados en Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5. Espectaculares. Pero noten, sí quiero que vean entonces, en Apocalipsis capítulo 8, interesante, aparece la introducción a las 7 trompetas, ¿verdad? Y por eso le dije, cada visión tiene una visión del santuario. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 8 y miremos esta visión que cuando se introduce la visión de las 7 trompetas, y noten lo que dice Apocalipsis capítulo 8. Apocalipsis capítulo 8 y vamos a leer el versículo número 2. Apocalipsis capítulo 8, versículo número 2, y noten dónde aparece esta visión. Dice el versículo 2. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se le dieron ¿qué cosa? 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. Aquí está el altar. La pregunta es ¿qué altar? ¿Por qué qué altar? Porque en el santuario hay 2 altares. Está el altar de sacrificio, que es el de bronce en el patio, y está el altar de incienso, que es de oro y está dentro del santuario, del lugar santo. Noten lo que dice. Vino entonces y se paró ante el altar y con un incensario de oro. Entonces sabemos cuál es ese altar. Es el altar que tiene un incensario. Y noten lo que dice. Y se le dio mucho ¿qué? Mucho incienso para añadirlo ¿a qué? A las oraciones de todos los santos. ¿Sobre qué? Sobre el altar de oro que está ¿dónde? Delante del trono. Efectivamente, ¿qué está detrás del velo? ¿Qué está al frente del candelero? Del altar de incienso, disculpen. Está el trono de Dios, el arca del pacto. Así que esto nos confirma nuevamente que esta visión está ocurriendo en el santuario, pero quizás usted dice, pero todavía no. Eso no confirma. Sigamos leyendo, versículo número 4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. El humo, ¿verdad? Representa el incienso, el olor agradable, y las oraciones suben con él. Le hago una pregunta, ¿cómo es que nuestras oraciones suben?
porque el olor agradable es el carácter de Cristo, son los méritos de Cristo, es la vida de Cristo, es su intercesión por nosotros, es toda la obra de Cristo que hace que nuestras oraciones puedan ascender. ¿Por qué? Porque Él nos ha unido con el Padre. Y noten lo que dice aquí, versículo 5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar. ¿Cuál altar? El altar de sacrificio. ¿Y qué hizo? Y lo arrojó a la tierra. ¿A dónde? ¿Al cielo? No. Recuerden, siempre tenga su Biblia, siempre lea, que nadie venga a distorsionar. Tomó el fuego del altar, del incensario, y lo arrojó ¿a dónde? A la tierra. Esto confirma que este altar de incienso que está siendo vista en esta visión está en el santuario celestial. Y lo llenó y lo tiró a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y ¿qué cosa más? Y un gran terremoto. Esa es la tercera visión de Apocalipsis. Nuevamente comienza con una visión del santuario. Ahora, vemos a Cristo entrando. Básicamente le habíamos explicado que el libro de Apocalipsis es Cristo caminando por el santuario celestial. Apocalipsis 1, ya lo vimos ahí frente al candelero. Vamos a ver Apocalipsis 4, ahí está la otra visión del santuario. Apocalipsis 8 está frente al altar de incienso. Le hago una pregunta entonces, siguiendo el santuario, ¿a dónde entonces le corresponde a Cristo ahora pasar? ¿A dónde le corresponde moverse? Pues le corresponde moverse del lugar santo al lugar santísimo. Pero hay un problema, y habíamos estudiado, que era lo que impedía que la persona podía pasar del lugar santo al lugar santísimo. Había un velo, ¿verdad que sí? Había un velo. Y ese velo yo lo considero también como quizás yo le podría decir el séptimo mueble, que impedía que se pudiera pasar. Y recuerden que ¿cuál era el propósito del velo? Lo habíamos estudiado anteriormente. El propósito del velo era proteger al pueblo de la presencia de Dios. El santuario era, una de las razones es que Dios quería morar cerca de su pueblo. Dios quería estar cerca o juntos con nosotros, ¿verdad? Y en el santuario, entonces, ¿qué hace Dios? En el santuario Dios pone un velo porque quiere estar cerca, pero no quiere destruirnos. Entonces, el velo protege y cuida al pueblo de Dios. ¿De qué? De su presencia, de su gloria, porque no puede haber nada impuro. Ahora, noten algo. Ahí está el velo. Y la pregunta que nos hacemos entonces es, ¿qué representa el velo? Si saben bien, en Mateo capítulo 27, versículo 51, dice que el velo, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, se rasgó el velo de arriba abajo. ¿Qué representa entonces el velo? Quiero que vayan conmigo, por favor, a Hebreos. Vayan conmigo al libro de Hebreos y yo quiero que usted lo lea conmigo porque es que esto es demasiado sabroso. Esto es demasiado espectacular. ¿Qué representa el velo? Todo lo estamos viendo a la luz del ministerio de Cristo Jesús. Todo lo estamos viendo a la luz de la obra de Cristo, de la obra de Dios en salvarnos, en reconciliarnos, y toda esta obra se hace por medio de Cristo Jesús. Hebreos capítulo 10, noten lo que dice el versículo número 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, ¿a través del qué? Del velo, esto es, de su carne. Hermano y hermana, ¿qué representa ese velo? El velo, según dice aquí Hebreos, representa la carne de Cristo. Y recuerden, el velo estaba ahí para separar, para proteger a la humanidad. Cuando el velo se rasga, cuando el velo se rompe, que representa la muerte de Cristo, ¿qué ocurre? Ya lo que está siendo representado es que no hay separación entre Dios y la humanidad. Ya no existe esa ruptura, esa separación, sino ahora Cristo Jesús rompe el velo, lo que significa que ahora Cristo viene a representar la humanidad frente a la divinidad. Ahora Cristo viene a ir a donde el Padre, en presencia del Padre, como representante de la humanidad caída, como de la humanidad que fue separada por el pecado. Cristo paga el pecado, Cristo sana, Cristo restaura, Cristo perdona, quita la culpa del pecador. Y ahora el ser humano puede venir confiadamente al trono de la gracia para buscar el auxilio. Eso es lo que ocurre ahí, familia. Cristo quitó esa separación que existía, ya no existe. El proceso de reconciliación continúa con Cristo ahí restaurando y intercediendo, abogando por nosotros frente a la divinidad. Cristo en ese contexto. ¿Cuántos dicen amén? Es lindo, precioso esto, hermanos y hermanas. Pero ahora venimos a la próxima visión. ¿La próxima visión cuál es? La próxima visión es
la del gran conflicto cósmico en Apocalipsis capítulo 12, 13 y 14. Esa es la cuarta visión del libro de Apocalipsis. ¿Será que comienza con un aspecto del santuario? Efectivamente, vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Noten esto. Qué lindo, espectacular. Es el versículo que antes del capítulo 12 es la introducción al capítulo 12, porque cada visión comienza con una visión del santuario. Noten lo que dice Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Dice, ¿y el templo de Dios fue abierto en la tierra? No. El templo de Dios fue abierto ¿en dónde? En el cielo nuevamente. ¿Y qué dice? Y fue abierto y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Nuevamente, ¿qué dice? Que el cielo del cielo, el templo, el santuario, el templo de Dios se abrió en el cielo. ¿Y qué fue lo que vio Juan? Vio el arca del pacto. ¿Y qué representa el arca del pacto? El trono de Dios. Amén. Eso es lo que vio Juan. Juan vio el trono de Dios. ¿En dónde? Nuevamente en el lugar santísimo, en el santuario celestial, porque el arca del pacto estaba en el lugar santísimo. ¿Cuántos están conmigo? Ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿en dónde está Jesús actualmente? ¿Qué está haciendo Jesús actualmente? ¿Verdad? ¿Usted se ha preguntado alguna vez qué está haciendo Jesucristo? Y esto lo vamos también a estudiar más en detalle, pero quiero darle un toquecito de lo que está haciendo Jesucristo. Vayan conmigo, regresemos al libro de Hebreos. Hebreos capítulo número 12 esta vez. Vamos a ir a Hebreos capítulo 12, versículo número 2. Noten, ¿en dónde está Jesucristo? ¿Qué está haciendo Jesucristo actualmente? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En otras palabras, el que crea la fe y el que la da y el que confirma que la fe estará sostenida hasta el final. Él perfecciona la fe, dice aquí. El cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. ¿Y qué hizo? Se sentó a la diestra del trono de Dios. Ya sabemos que el trono de Dios es el arca del pacto, representado en el santuario terrenal como por el sumo sacerdote cuando entra en el lugar santísimo frente al trono de Dios. Es la representación del sumo sacerdote ahí intercediendo frente al arca del pacto. Esto es lo que está diciendo Cristo. Ahora está ¿dónde? A la diestra del trono de Dios. ¿Qué está haciendo? Intercediendo, dice Romanos capítulo 8, por la humanidad. Está representando a la humanidad en esta tercera fase de su obra que hace en el cielo en cuanto al santuario, cómo muestra y cómo explica el santuario. ¿Están conmigo? Pero quiero que noten algo interesante, porque eso del concepto de la intercesión de Cristo lo vamos a estudiar más detenidamente. Noten lo que dice el versículo 2 nuevamente. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio o la vergüenza. Hermano y hermana, yo no era creyente. Yo, si me quieren llamar ateo, verdaderamente no era ni que ni creía en Dios, sino que no me importaba de Dios por algunos asuntos que voy a explicar más adelante en cuanto a algo que me ocurrió, ¿verdad? Yo me daba lo mismo Dios, pero cuando aquí dice el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Cuando yo fui expuesto por un libro ante las evidencias históricas, extra bíblicas de la existencia de Cristo Jesús, para mí llegó un punto en mi vida que para mí Jesucristo habían exagerado lo que hizo, ¿verdad? Como hacen con muchos personajes históricos, exageran y lo pintan de flores. Pero yo me encontré con un libro que me presentó la evidencia extra bíblica de la vida de Cristo Jesús. Historiadores judíos, romanos, griegos, diciendo y probando lo que ocurrió con Cristo es lo que está escrito en la Biblia. Y cuando yo me encuentro con eso, yo me sorprendí. Porque yo dije, ¿por qué un ser humano pasaría por eso? No tiene sentido. Tan pronto, por ejemplo, la tortura que le dieron los romanos, eso era para sacar los pedazos de carne. Si Jesucristo no fuera verdaderamente quien dice ser, tan pronto le pegan, él sale corriendo y dice, no, yo no voy a morir por nadie. Pero hermano y hermana, él pasó por la peor tortura en todo. Y eso me puso a pensar y dije, o este hombre es un loco, o este hombre verdaderamente es el Hijo de Dios. Y me encontré con Cristo Jesús. Y dice aquí, con el gozo puesto delante de él,
una de las preguntas que me hice cuando empecé mi proceso de regresar a los brazos de Dios fue, ¿por qué Cristo hizo lo que hizo? ¿Cómo fue que aguantó? Porque si el hombre más torturado en la historia, ¿cómo fue que aguantó todo eso? Aquí lo explica, por el gozo puesto delante de él. Hermano y hermana, Cristo, cada vez que le estaban pegando, cada vez que le estaban amartillando la corona de espinas, cada vez que los romanos le sacaban pedazos de carne con los latigazos, cada vez que le clavaban las manos, cada vez, hermanos y hermanas, que se burlaban y le escupían y le pegaban, ¿saben lo que estaba pensando? En el gozo puesto delante de él. ¿Por qué? Porque él iba a ver el rostro tuyo y mío en aquel glorioso día en la Tierra Nueva. Porque él iba a disfrutar y deleitarse de vernos en su presencia, hermanos y hermanas, de la resurrección que iba a ocurrir gracias a la obra de Cristo Jesús por nosotros. Ese era el gozo puesto delante de él. Eso fue quizás lo que Moisés y Elías le dijeron en el monte de Transfiguración. Eso fue lo que el ángel quizás le explicó en el Getsemaní, diciendo, Cristo, aguanta, Cristo. ¿Por qué? Porque aquel día se levantarán cuando regresas en poder y en gloria en tu segunda venida. Y todos los resucitados se levanten de la tumba. Y todos estén, dice Apocalipsis, sobre el mar de vidrio, clamando y cantando y alabando el cántico del Cordero. Ese es el gozo puesto delante de Jesucristo por usted y por mí. Y yo digo, gloria a Dios por esa bendición. Vayan conmigo a Isaías capítulo 53. Noten lo que dice cuando habla de Isaías 53, cuando habla del siervo sufriente, cuando habla de ese Mesías que iba a sufrir por nosotros. Noten, Isaías capítulo 53, por favor. No podemos quedarnos sin leer esta parte. Isaías capítulo 53. ¿Están ahí? Noten lo que dice el versículo número 3. Quiero que lo lea conmigo, por favor. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, mas nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué cosa? Curados. Gracias a él, familia, tenemos sanación, tenemos salvación, tenemos restauración. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino y sin embargo el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. A pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras rebeliones y aún conociendo y sabiendo lo peor que íbamos a hacer, aún así Dios planeó desde antes de la creación salvar a cada ser humano y morir por cada ser humano. Y dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, versículo 7, y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus tranquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Por qué? Porque tenía que morir. Porque tenía que morir para pagar. Cristo muy fácilmente podía haberse levantado, podía haber llamado a los ángeles a su socorro, ¿verdad? Y eso es lo que Satanás quería. Satanás no quería. Satanás torturó a Cristo a tal grado para que se rindiera, para que no fuera a la cruz del Calvario, para que no muriera por la humanidad. Pero Cristo aguantó por el gozo puesto delante de él. Y dice aquí que en silencio. ¿Por qué razón? Porque sabía que tenía que morir. Se sometió, aguantó por ti y por mí. Versículo número 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Efectivamente, tomó la tumba de José de Arimatea, y aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Versículo 10. Con todo eso el Señor quiso quebrantarlo. ¿Por qué? Porque tenía que morir por nosotros. Quiso quebrantarlo para que tuviéramos nosotros una oportunidad. Cuando haya puesto su vida, escuche bien aquí, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, ¿qué cosa? Verá linaje, verá su descendencia y vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será, ¿qué cosa? Prosperado en su mano. Versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el gozo puesto delante de él, que Cristo vio y se deleitó. ¿En qué? En salvar a la humanidad. Y sigue diciendo, versículo 11, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, dice el Padre, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. En otras palabras, vamos a celebrarlo como una victoria, como se celebran los reyes.
por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado o intercedido por los transgresores. Hermano y hermana, qué cuadro hermoso de la muerte de Cristo Jesús, como ese gran sacrificio, ese gran amor. Pero no solamente eso, como también entonces Él pasa a ser nuestro sumo sacerdote, Él pasa a ser nuestro intercesor en el santuario celestial para reconciliarnos con Dios, para restaurarnos con Dios, hermano y hermana, haciendo la obra de restauración, haciendo la obra de reconciliación, no solamente como cordero, pero también como muestra el santuario, también como sumo sacerdote. Qué gozo, qué alegría, hermanos y hermanas, la bendición que Dios quiere darnos a nosotros. Y por eso, familia, estamos nosotros aquí estudiando estos temas tan importantes. Estamos tratando de buscar y entender estas temáticas, familia. ¿Para qué? Para que conozcamos a Dios, para que nos deleitemos en la obra de Dios y para que podamos entonces decirle, Señor, cómo no servirte, cómo no vivir para ti cuando tú diste lo mejor que tú tenías a tu hijo. Lo sacrificaste tú mismo, tuvo que sufrir. ¿Para qué? Para que pudiéramos tener nosotros una segunda oportunidad de reconciliación. Gloria a Dios. Pregunta, ¿se ve el amor de Dios en este tema? Efectivamente que sí. Gracias, hermanos y hermanas, por estar con nosotros. Gracias por estudiar este tema con nosotros y por eso le hago el llamado. Nuevamente, si no lo ha hecho, dile, Señor, cuánto amor, cuánta gracia, cuánta paciencia por nosotros. Señor, entra en mi vida. Te doy la oportunidad para que entres en mi vida, para que me restaures mi vida, mi matrimonio, mi familia, las heridas, los traumas, los problemas, lo que sea que estés pasando por tu vida. No sé cuál es tu problema, pero yo sé que tienes un problema. ¿Por qué? Porque yo también tengo problemas. Pero ¿sabes qué? Que aún por medio de los problemas y las tormentas y las aflicciones y las tribulaciones, hay gozo en el Señor, hay victoria en el Señor. Como iremos continuamente, iremos estudiando. Esa es la invitación que te hago para que le des una oportunidad al Señor si no lo has hecho todavía hasta este momento. No olviden, por favor, la oferta gratis, la revista Un Diseño Divino. Recíbelo, ahí está la información, por favor. Contáctenos para que puedan recibirlo. Si usted no ve la pantalla, quizás lo está escuchando por radio, también nos pueden escribir latino@amazingfacts.org, latino@amazingfacts.org, o también nos pueden visitar en nuestra página amazingfactslatino.org. Gracias por estar con nosotros y nos veremos en el próximo estudio fascinante de la Biblia y el libro de Apocalipsis. Gracias por sintonizar a Amazing Facts Latino. Nuestra misión es compartir la palabra de Dios y queremos regalarle un curso bíblico gratuito. También tenemos docenas de recursos más que le ayudarán a crecer más en Cristo. Visite amazingfactslatino.org o llame al 1-888-788-3935. Una vez más, si desea obtener cualquiera de nuestras ofertas gratuitas, visítenos en amazingfactslatino.org o llámenos al 1-888-788-3935 y no se pierda el próximo programa de Amazing Facts Latino con Carlos Muñoz. Este programa fue presentado por Amazing Facts.